Hoy en el estudio, en esta semana crucial para Venezuela. Quedan 6 días para las elecciones presidenciales y comentamos rápidamente las informaciones que destaca nuestro portal unionradio.net. Nubosidad y lluvias dispersas en buena parte del país, aunque el fin de semana la verdad estuvo un clima espectacular que favoreció que padres y madres pudieran pasear a niños y niñas ayer, Día del Niño. China elude comentar renuncia de Biden por ser asunto interno de los Estados Unidos, y esa fue la noticia del fin de semana. El Kremlin no se muestra muy sorprendido por la renuncia de Biden a la reelección. Eso en materia internacional. En materia nacional, ABEX afirma que la ley de exportaciones no petroleras flexibiliza las operaciones. Y también destaca nuestro portal a esta hora. En Cabeseco, en la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, informó que cada centro comercial determinará su horario el 28 de julio. Ahora sí, le damos la bienvenida a Osiel Ali López. Él es sociólogo, profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela y autor del libro Elecciones en Venezuela 2024. ¿Qué pasará? Escenarios probables y sus causas. Y de eso, por supuesto, vamos a hablar ya cuando quedan 6 días, en la semana crucial. Osiel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy a gusto por tu invitación. Sí, ya entramos en la semana final. Por supuesto, la ansiedad crece, ¿verdad? La última semana en concreto, la semana anterior, digamos que subió bastante la tensión, ¿no? En líneas generales, podríamos decir que, claro, todo ha pasado muy rápido. Hace pocas semanas no nos imaginábamos que escasos meses, 3, 4 meses, que íbamos a tener unas elecciones en las que, iba a haber competitividad, es decir, que iba a haber diferentes tendencias que pudieran ciertamente ganar. El escenario todavía no está cerrado, pero también la última semana, aunque es una semana de la mayor emoción, donde hay más presión, también es una semana muy para lo científico y lo racional. Ya se puede decir que las grandes mayorías ya tomaron su decisión. Y bueno, lo que queda es un poco más de entusiasmo, jalar un poco más de votos. Queda lo emocional desde mi punto de vista. Queda en esta semana es mover la fibra de los electores. Sí, es lo emocional, pero por otro lado también es lo racional, que tiene que ver con que quedan muy pocas balas de plata, ¿no? Y que tienes que apuntar muy bien, ya no a una gran mayoría, ¿no? Ya no es una cuestión de atarraya, sino es una cuestión muy precisa de arpón, ¿no? Porque es muy poca la gente que no ha decidido. El teórico Lasserfield decía, la campaña electoral ha terminado, antes de que terminara, en el momento en el que ya no hay grandes giros de grandes porciones de población electoral, sino que más bien ya la gente ya determinó más o menos, ya está muy clara en lo que va a ser su actuación el domingo. Fíjate, hay unos escenarios en los que se ha especulado durante toda la campaña. Desde el sector opositor han especulado la posibilidad de que el gobierno inhabilite la tarjeta de la MUD, inhabilite al candidato Edmundo González. Eso ha sido rumorado. Yo creo que a estas alturas pareciera disipado ese escenario. Pero también desde el gobierno se ha estado hablando de la posibilidad de que se promuevan hechos violentos. De hecho, algunos hechos aislados han ocurrido en el país, sabotaje a estaciones eléctricas, hay algunas detenciones al respecto. ¿Pero tú crees que alguno de esos escenarios sea probable esta semana? Bueno, de verdad que lo que ellos se resalta es que cada día va pareciendo menos probable. Es decir, digamos grandes acontecimientos, ¿no? No digamos escaramuzas o cosas que siempre pueden ocurrir, han ocurrido toda la vida, es histórico. Nunca en la magnitud de procesos electorales de otros países vecinos como Ecuador o Colombia, ¿no? O México, donde la situación es mucho más cruda. Sí, ahí la cosa es de vida o muerte. Exactamente, eso no es lo que parece, ese no es el escenario que está planteado. Igual el escenario de las inhabilitaciones es un escenario que ya prácticamente se ve extinguido
en el sentido de que ya queda muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, lo que más se ve es que vamos a un proceso electoral tal como lo conocemos en Venezuela. Eso es lo que habría que resaltar en medio de ciertos sobresaltos. Lo que hay que resaltar es que en cierta forma se ha llevado en paz la fiesta. Y bueno, siempre quedan los últimos momentos, que es donde aparece el irracional, ¿no? Pero por eso digo, nos queda una semana de mucho entusiasmo, por un lado, donde se trata de arrastrar las últimas partículas. Pero por otro lado comienza el momento de la racionalidad, donde los actores más racionales de cada bando son los que tienen que ir tomando el control, justamente para eso, ¿no? Para que nadie se salga de los lineamientos generales consensuados. Estamos conversando con Osiel Ali López, sociólogo y autor de un libro que es arriesgado, porque hacer un libro sobre las elecciones en Venezuela del 2024, antes del proceso electoral, es así como hacerse una especie de Nostradamus, ¿será? Sí, como astrología, más o menos. Bueno, pero quisiera que nos hablaras del libro y de esos escenarios probables y las causas que tú has detallado allí. Yo no he tenido oportunidad de verlo, así que no puedo hablar del libro, pero quisiera que tú nos dieras detalles. Está bien. Primero la propaganda. El libro se puede obtener en eleccionesенvenezuela2024.com. Es una página donde se puede adquirir el libro. Está por Amazon también. Sí, yo digo que ya lo que sí va a pasar, ¿no? Que es que en la noche o en la madrugada del 28, alguno de los dos candidatos que está en la delantera va a tener que decidir si reconoce su derrota o si hace un llamado a la violencia, ¿no? Eso va a ocurrir la noche del 28, se podría prolongar más tiempo, pero por eso es el llamado aquí a lo más racional, ¿no? Yo más o menos en el libro he hecho como un cuento que es de un autor, de un sociólogo que se llama Ernesto Laclau, más o menos, donde cuenta que hay un momento de la decisión, que es un momento que no está preestablecido, que se escapa de los algoritmos, se escapa de las estructuras, se escapa de la, digamos, la institucionalidad partidista, por ejemplo, y en el que un candidato que está en la contienda tiene que tomar esa decisión. De resto, obviamente aquí se han decantado mucho los escenarios. Antes teníamos muchísimos escenarios, desde las inhabilitaciones, desde candidatos alternativos. Hoy esa no es el escenario, aquí es una elección totalmente polarizada. Solo si estuviera muy cerrado el resultado podría afectar un poco más la votación de los otros candidatos, pero eso no es lo que es más esperable. Lo más probable es que aquí hayan dos grandes minorías, o sea, dos grandes porciones que se van a disputar la elección. Y bueno, lo que pareciera ahorita, y por eso es que decimos que es una elección competitiva, es que cualquiera de los dos podría ganar, como el Miss Venezuela, ¿no? Cualquiera podría ganar, en este caso ellos dos, porque ciertamente ambos tienen fortalezas tremendas y ambos tienen debilidades. Y allá lo que es clave, que es lo que trato de siempre mencionar en el libro, es que hay muchas variables que se desconocen, es decir, no sabemos con claridad el padrón electoral realmente existente de cuánta gente es. Obviamente, como en todos los procesos, no sabemos cuál es la abstención que sucederá, y tampoco sabemos bien cuál es el estado de cada maquinaria, ¿no? Tanto de la maquinaria oficial como de las maquinarias de los partidos opositores, porque después de un proceso... Sin embargo, yo creo que eso hay una idea, al menos, se ha hecho un vistazo en el marco de la campaña de la movilización. Creo que la más visible, porque además lo hacen como un acto de propaganda, es la del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hacen un chequeo del 1/10, etcétera. Pero ahí pueden pasar también muchas cosas, ¿no? El 1/10 le falló al PSUV en el 2015, por poner un ejemplo. Y en cuanto a la oposición, pues es mucho más difícil ver cómo está esa maquinaria. Claro, porque una cosa es que la maquinaria realmente exista, incluso que pueda llegar a todo el territorio, y otra cosa diferente es cuál es su resultado final. Entonces aquí,
Con la maquinaria solamente no se gana una elección de este tipo. Así es. Ni tampoco se gana con marchas ni con redes sociales, Bueno, se gana con votos. Bueno, es que más o menos esa es la nueva parte de la maquinaria, ¿no? Esa es la extensión de la maquinaria. Ahora viene también por la vía de las redes. Pero incluso por las redes no es la maquinaria la que termina decidiendo, ¿no? Hay muchos otros elementos subjetivos, colectivos, de producción de contenidos, de información, de adhesión de diferentes actores a cada uno de los candidatos. Entonces, digamos que ahorita es un momento en el que se va a evaluar muchas cosas en este proceso de la Venezuela que existe realmente. Y bueno, esta semana va a crecer la ansiedad. Tenemos que trabajar todos en irla conteniendo, ir relajando las posturas, que los sectores más radicales no sean los protagonistas. Y bueno, sí, a estar preparados a que va a haber mucho ánimo y mucha emoción en las calles y en los espíritus de los venezolanos. O sea, ¿cómo ves el papel de las redes sociales? Yo sinceramente no lo veo como determinante en estas elecciones. De hecho, fue mucho menos efusivo de lo que yo me imaginaba, al menos hasta Bueno, porque ahora. por ejemplo, ya hay procesos electorales donde vimos un papel determinante. La elección de Bolsonaro en Brasil tuvo mucho que ver con las cadenas que se enviaron por WhatsApp, por ejemplo, en las cuales más que promover al candidato, se promovió el miedo hacia el PT y hacia la herencia de Lula y de Dilma Rousseff. México también hubo un papel muy importante y una inversión muy fuerte en redes sociales. Y bueno, en la Argentina de Milei no digamos más. Aquí ha habido también bastante inversión, pero yo dudo de su efectividad. O sea, tanto porque el público que parece que va a decidir esta elección es un público mayor. Venezuela es un país que ciertamente con la migración se ha envejecido, el padrón electoral sobre todo se ha envejecido muchísimo. Si no estamos hablando de la Venezuela del bono demográfico ya, estamos hablando de una totalmente diferente, y eso hace que las redes sociales tengan, bueno, obviamente sus fortalezas, pero también sus debilidades. Pero además, yo no vi que hubo una buena estratificación de los mensajes que ahí se lanzaron. Es decir, yo no vi que hubo un diseño. Las redes sociales implican una hipersegmentación. Y para eso hay que hacer un trabajo muy de acupuntura. Y yo no vi eso. Yo vi cosas muy a grosso modo, a grandes públicos. Parecían más como cuñas de televisión pasadas por internet, que son dos lógicas totalmente diferentes. Sí, dos discursos, dos narrativas. Sí. Y diferentes. últimamente, más bien lo que se ha venido, digamos, fomentando más es cada uno de los candidatos, muy a modo también de televisión, claro, con mucho más, el discurso mucho más acotado. Pero siempre pensando como en los nichos duros de cada uno de los bandos, ¿no? Y no pensado en la estratificación necesaria que es para articular diferentes micropúblicos, que es lo que se hace en las redes. Ahí me has hablado de algo que me parece bien interesante y quisiera que nos ayudaras a comenzar a hacer un marco, porque seguro que nos va a tocar hacer un análisis posterior de las elecciones y desde ya estás invitado a que hagamos ese análisis, y es la estratificación por edad. Acabas de decir algo muy importante. La migración ha hecho que Venezuela cambie el mapa demográfico venezolano. Pero además, después de 20 años de un discurso donde decías el voto no sirve, el voto no sirve para nada, no votes, no vayan a votar, no legitimes al gobierno con el voto, etcétera, ese discurso ha calado más en las nuevas generaciones. De hecho, todas las organizaciones políticas estimaban que había cerca de 3 millones de venezolanos y venezolanas que eran nuevos votantes, y se registraron 400.000, un poco más. Sí, 600.000, algo así. Es una tercera parte o menos de la tercera parte de lo que de ese universo de nuevos votantes, por dar un dato. ¿Cómo crees que va a caracterizar esa estratificación? Sí, más o menos como te decía, esta es una elección que seguramente la decidirán los mayores de 50. Claro, es probable que cuando el escenario se va volviendo más cerrado, bueno, sí van teniendo importancia, digamos, minorías o en este caso la porción etaria de jóvenes
y no tan jóvenes, de 18 a 24, de 18 a 30, pero ciertamente aquí la preponderancia electoral la tienen los mayores de 50. Y yo creo que la campaña ha estado bastante dirigida hacia allá también, ¿no? O sea, creo que en eso no ha habido tanta, no se han perdido tanto los candidatos. Es decir, el tema del joven no ha sido preponderante como en otras campañas. No sé si te acuerdas, por lo menos la última campaña de Chávez con Capriles, el tema de los jóvenes era muy preponderante y ya no tanto. Y eso se debe a lo que estamos hablando, pues. Bueno, esos resultados van a estar interesantes porque van a dibujar un nuevo mapa político. Sí, exactamente. Lo que se dibuja es un nuevo mapa político, se dibuja una nueva cancha. Y bueno, sí, básicamente lo que va a ser del escenario venezolano los próximos años, ¿no? De cómo dirimimos nuestros conflictos, de cómo si hay un proceso de encuentro, de entendimiento, si hay una nueva ruptura. ¿Y qué mueve a un votante? Bueno, sí, más o menos. Eso, ahí sí yo diría que hay una... Es clave esta semana, cuando digo ir a lo racional, es que ha habido muy poca oferta electoral, ¿no? Exacto. Es decir... coincido plenamente contigo y nosotros hemos hecho un esfuerzo, sé que, bueno, varios de nuestros compañeros y compañeras aquí en Unión Radio, pero en otros medios también, de entrevistar a los candidatos, preguntarles a qué vas a hacer con esto, con aquello, y no concreta, no define claramente. Además de que, bueno, sí, si bien hay el plan de las 7 transformaciones por parte del presidente Nicolás Maduro, el plan Tierra de Gracia por parte del señor Edmundo González, pero no se debate sobre eso, no se ha discutido, no se han difundido con mayor... En ninguno de esos planes se dice cómo resolver el problema eléctrico, en ninguno se dice cómo resolver el tema educativo. Y además eso no son solo los planes, sino lo que tú vas, cuando vas a cada concentración, vas y le dices a la gente qué vas a hacer para mejorar su realidad. Y eso no está presente, ¿no? Y bueno, todavía queda una semana. Que los equipos de trabajo pudieran adelantar en eso sería estupendo para los venezolanos, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese continuum entre participación y abstención? ¿Y cómo crees que va a ser en esos grupos etarios que se han definido en esta... O sea, desde mi perspectiva, la abstención va a ser mayor en los jóvenes, entre otras cosas por los que ya hemos comentado. La migración, el poco interés que tiene la nueva generación de 18, 25, diría yo, en el voto como acto, porque además crecieron escuchando que el voto no servía para nada. Sí, sí, pero bueno, en términos de la abstención general, en base al padrón electoral oficial, el principal problema de la abstención está con la migración, porque la gente no puede votar, por lo tanto se tomará como abstención, ¿no? Más allá de eso, hay una abstención que es histórica, que es más o menos el 20%, pero nadie sabe cómo se conjuga una cosa con la otra, es decir, ¿no? ¿Cuál va a terminar siendo? Entonces la del año 2018, la abstención llegó al 54%. Obviamente eso es un techo muy alto, ¿no? Eso no es lo que va a ocurrir ahorita, pero es ya también casi imposible que lleguemos a la abstención del 20% histórico por la migración. Entonces, bueno, allí es donde se va a decidir realmente quién gana, quién pierde. Es lógico que si la abstención es muy alta, eso beneficiará al oficialismo. Si la abstención es baja, beneficiará más a la oposición. Pero como no hay claridad del padrón electoral realmente existente y como no se sabe bien cuánta gente salió y cómo afecta eso a los sectores sociales, ¿no? Que también es muy importante para el voto, y al sector etario, entonces estamos es como ir un poco en un mapa nocturno, ¿no? Ir como un poco vendado a una cancha que está más o menos pintada, pero que no vemos bien los límites, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se va a poner a prueba. Es realmente cómo es la Venezuela de la actualidad. Así es un día que también tiene mucho que ver con cultura. No es solamente un tema, digamos, político-electoral, sino político-cultural, ¿no? Que es cómo queda la cancha pintada, cuántos estamos en el país dispuestos a participar en la política, a dirimir el conflicto en el escenario electoral, las maquinarias, las identidades políticas, cómo se han fortalecido o disminuido después de las crisis, después de las sanciones, después de la migración. Bueno, todo eso es lo que está por
por ver, por eso es que es mucho más allá de lo electoral propiamente. Ciertamente. Bueno, mira, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado con este análisis. Te reitero la invitación para la próxima semana a que después del proceso electoral podamos analizar cómo quedó ese mapa, cómo quedó esa cancha. Y gracias por acompañarnos. Nuevamente te pido que comentes lo del libro para que quienes nos están escuchando, nos están viendo, puedan acercarse a las ideas que nos has dibujado aquí. Sí, el libro puede encontrarse en la página www.eleccionesenvenezuela2024.com. El libro se llama Elecciones en Venezuela, ¿qué pasará? Está por Amazon. El autor soy yo, Osiel Ali López. Y bueno, pueden buscarlo, ahí tienen varias formas de adquirirlo. Muchísimas gracias a Osiel Ali López, sociólogo, profesor universitario en la UCB, analista político, que nos ha acompañado en este primer segmento. Hacemos una pausa y volvemos en minutos. Al instante.